bilkura buruaren aginduz, bilkura bereziari deitzen zaio, udaleko osoko bilkurari, 2026ko martxoaren 24an egingo dan bilkura 8:30 udaletxeko osoko bilkura aretoan, zerrendako gaiak aztertzeko eta bazteko. Gai zerrenda, lehenengo puntua, 2025ko abenduaren 22ko osoko bilkuraren akta onartzea. 2026ko urtarriaren 15ko osoko bilkuraren akta onartzea. Vale. Ataleko gaiak, udaleko osoko bilkurak ebazteko aurkezturiko gaiak. Vale, hirugarren puntua, aurretiazko udal lizentziarik gabe hirigintzako egintzak gauzatzeko ahalmen ematen duen aurretiazko komunikazioaren ordenantza erabiltzaileen hasierako onespena. Bai, hemen alde bozkatuko dugu, komisioan aurreratu genuen moduen. Azken baten pentsetan dugu dela aspalditik martxan jarri berzan ordenantza bat, herritarrentzako hobekuntza bat ekartzen duelako, eta azken baten gure taldetik askotan eskatu izen dugun, eskatu eta bebai salatu. Batez be, ondoko udalerri askok aspalditik dabizelako ordenantza honegaz, con una licencia de comunicación para las licencias de obra menor, sobre todo, para no tener que andar esperando a que el ayuntamiento conteste, o muchas veces cuando no contestaba porque no se da abasto para todo, nos suponía un problema a todos los vecinos, ¿no? Entonces sí que es algo que había que mejorar desde hace tiempo, y eso sí que queremos recalcarlo, que creo que se puede haber puesto en marcha desde anteriores legislaturas también incluso, si se hubiera querido, y en este caso sí que nos alegramos de que por fin se apruebe, pero queremos recordar de que al fin y al cabo es algo que llegamos bastante tarde en este caso, ¿no? Así como no, otras veces solemos decir o solemos hablar de que este ayuntamiento siempre es pionero en muchas cosas, en algo tan sencillo como esto no hemos sido pioneros y no entendemos el porqué. Entonces, lo dicho, por nuestra parte es un voto a favor para mejorar esa tramitación y la burocracia en el ayuntamiento. Vale, nosotros decir que desde el principio dijimos que íbamos a orientarnos en una administración moderna y ágil e intentar desburocratizar en la medida de lo posible. Decir que también es un paso importante, que también nosotros nos agrada el dar este paso, porque además es facilitar la vida de las personas de Zamudio y de los ciudadanos y ciudadanas de Zamudio. Y además decir que esto no hubiera sido posible si no hubiéramos traído a más personal en el área de territorio, que gracias a esta ayuda pues hemos podido sacar esta ordenanza, igual que otras, y básicamente pues nada, que es un paso importante. Tenemos un manual de procedimiento también que se ha estado desarrollando y que se va a desarrollar para poder tener más claro qué tipo de licencias se pueden y qué tipos de licencias no se pueden y demás, y tener un manual de procedimiento. Entonces pues que yo creo que va a ser algo útil y que va a facilitar la vida tanto de los ciudadanos como del ayuntamiento. Y eso es positivo siempre. Bueno, yo una cosa con el tema de que gracias a incorporar más gente al ayuntamiento, me gustaría saber cuántos ayuntamientos tienen 3 arquitectos, porque ni municipios con más de 25.000 habitantes tienen 3 arquitectos en su plantilla, con lo cual igual más que el problema de gente es el cómo está estructurado o cómo gestionamos el trabajo, ¿no? Eso lo hemos escuchado más de una vez, el tema de gracias a incorporar más gente, más personal, a veces no se incorpora más personal sino gestionar mejor el trabajo. Y eso sí que queremos recordarlo, porque si no hay más que a los pueblos de alrededor, a ver cuántos arquitectos tienen, y me puedes decir que tenemos más industria que otros municipios y demás. No te hablo ya comparar con municipios con menos habitantes que los nuestros, sino con municipios con más de 20.000 habitantes, a ver si tienen 3 arquitectos. Entonces eso sí que queremos recordarlo. Y luego por otro lado también, actar en ingurukoan, el tema de 6 y 12 meses, la discrepancia que estuvimos hablando en la comisión, que es en este punto donde había que tratarlo. Sí. Ikusi aktan eta ondo jasota dau, gutxako bai dela garrantzitsue imintea zelan udalak kontsulta egin duen Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Jaurlaritzak eman duen erantzunagaitik. Hau da, que es una ley que viene del gobierno vasco, que aunque es una discrepancia, es una ley que está por encima del ayuntamiento, con lo cual hay que recogerlo de esa manera, pero sí que después de realizar la consulta desde el ayuntamiento del gobierno vasco, nos gustaría que también se quede en el acta, o por lo menos el acta de este pleno, la respuesta que hemos recibido del gobierno vasco, que no es más que otra que cuando una actividad está cerrada durante 6 o 12 meses, que queda en función de la interpretación de la secretaria en este caso, tomar los 6 meses o 12 meses.
Entonces, como esto puede crear un precedente de algunos 6, algunos 12, nos gustaría también saber si se ha tomado una decisión sobre eso o qué vara de medir vamos a tomar en este caso desde el Ayuntamiento. Pues vale, yo comentarte que la consulta se hizo creo que por teléfono a Gobierno Vasco, y la respuesta fue que lo dejaban a criterio del secretario de turno del Ayuntamiento. Entonces, lo que sí podemos hacer es dejar en el acta marcado de cómo la respuesta del Gobierno Vasco fue esta y mandar una instancia para que nos respondan por escrito, para tenerlo por escrito e incorporarlo a... Eso es, sí, con eso estamos de acuerdo. Lo que podemos hacer, solicitarlo y listo. Con eso estamos de acuerdo. Y luego Sí que verá que fue una, pues eso, la técnico de la Administración General hizo la consulta, cómo quedó, y eso le contestaron. Y luego el criterio, no sé si Susana a ti te ha llegado esto, si el criterio que se va a tomar, ya sé que es en función del secretario que esté en ese momento, ¿no? Pero sí que nos gustaría también saber si habéis valorado algo, mirado algo en función a esto, porque una vez que lo aprobemos, nos puede venir mañana un caso de estos y que no cree precedentes de que aquel fue con 6 meses y aquel con 1 año. Sí. Pues creo que puede suponer un problema a nivel de gestión en este caso. Vale. Bueno, es algo que de momento no hemos tenido ese problema y tampoco lo hemos valorado. Bueno, sabemos que tenemos ese plazo, esos 6 o 12 meses. Bueno, pues cuando llegue la primera caso, pues ahí ahora también decidiremos un poco a ver cuál puede ser el criterio. Yo creo que igual debemos de esperar un poco a la respuesta que nos dé el Gobierno Vasco por escrito y a ver lo que nos dicen. Si ellos nos consideran que eso son igual otro técnico considera el Gobierno Vasco que son 12, te lo manda por escrito y queda que son 12. Pero si nos han dicho también que es en función o en criterio de podemos tomar también nosotros una decisión como tal o podemos valorarlo, no esperar a que llegue el primer caso y todavía no tengamos por escrito la respuesta del Gobierno Vasco y nos pillemos los dedos. A mí mi lógica dice que ya sabemos cómo van las cosas de Palacio, que van despacio, no sé, sería más proactivo de tenerlo 1 año, más que 6 meses, pero bueno, que tampoco tengo... Sí, no, por eso. Vale, porque si está recogido en la ordenanza, pues de las dos formas, pues hombre, luego hay que hacer una interpretación y cuando llega el caso hay que hacer la interpretación hay que hacer. Sí. Si ya te han adelantado que la interpretación tiene que ser del secretario. Sí. En cualquier caso, yo sí quería comentar que en relación a lo de que gracias al personal y demás, quiero volver a poner en cuestión esto, y porque se ha dicho que era, pues a la hora de elaborar una ordenanza casi importante, y quiero cuestionarlo pues por una sencilla razón, porque la elaboración de la ordenanza se ha externalizado una vez más, como todas las demás, entonces se hace fuera de aquí, y entonces llega la propuesta de ordenanza y lo único que se hace pues es ratificar o cambiar pequeñas cosas, con lo cual el trabajo se externaliza y se paga. De la misma forma que siempre que estamos hablando de la recaudación de impuestos, que si no llegamos, que si hay poco personal, no sé qué, y resulta que está externalizado todo. Entonces no me vale esa respuesta. O sea, quiero decir que a ti te puede valer para autojustificar tu posición en este asunto, pero vamos, que no tiene ningún sentido. No. Decir que la parte que se externaliza es la parte más jurídica, de interpretación jurídica de la ordenanza, y la parte más técnica, lógicamente, la han hecho las arquitectas municipales. Han estado desarrollándola junto al asesor jurídico que se le contrató la redacción de la ordenanza, pero vamos, si no hubiéramos tenido el personal no hubiera habido estas ordenanzas, ni esta, ni la que viene después, ni la de caseríos, ni la que han venido anteriormente. De todas formas, tampoco es inventar nada. Quiero decir que esto existe en casi todos los ayuntamientos. Ya somos de los de la cola, del furgón de cola. Sí, pues bueno, para ser el furgón de cola tampoco ha sido sencillo, sino que lo digan las arquitectas. Oye, bueno, al deco todo el mundo da, así que... Del FUPEBAI. Vale, luego en punto A, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación de vía pública. Este que es baitiko bakarrita buene
Erderaz. Bai, guk hemen komisio maila aurretu den moduen, boska bardine mantenduko dugu, kontra boskatuko dugu, da zeu zer txisteratik atera dozuena, egun batetik bestera, con todas las crisis que tienen otras ordenanzas. Hemos priorizado regular algo como pedir permiso para poner una mesa en la calle, con lo cual no sabemos de dónde viene, por qué lo habéis decidido. Creemos que puede generar muchos problemas y muchos precedentes para los grupos culturales y grupos en general en este pueblo que quieren organizar cosas por el tema de los permisos. También tenemos un poquito de miedo cómo se va a utilizar esto, porque también pueden acarrear sanciones si no se cumplen las normas que aparecen ahí. No se ha hecho ninguna propaganda de esta normativa, no se ha trabajado con los grupos que son los que al final más les va a afectar esto, por el hecho de que son los que organizan todas las cosas en este pueblo, y tener que andar con una normativa por encima cuando creemos que en este pueblo no hay ningún problema de convivencia en el aspecto de que una mesa moleste en la calle o dos sillas porque han puesto un puesto para recoger firmas para algo. Creo que no es un problema en este pueblo, nunca lo ha habido. Puede haber algún problema puntual, concreto, en algún momento por algún motivo, como puede ser el de la música que hemos hablado en el Parque Bidecoeche, sobre todo en verano con las barbacoas, pero fuera parte de eso que hemos estado tratando aquí, no creemos que sea algo tan necesario como para haberlo traído de un día para otro y aprobarlo de esta manera, ¿no? Y luego, sobre todo, lo dicho, no ha habido participación ciudadana, algo que siempre fardáis mucho también de la participación ciudadana en algo tan importante y que va a afectar a los ciudadanos del pueblo y a los grupos del pueblo, no les habéis tenido en cuenta. Con lo cual, nosotros por aquí, desde aquí, pedimos que se eche para atrás esta ordenanza, que no tiene ningún sentido en estos momentos, que hay que darle muchas vueltas, y que así como tenemos la ordenanza del área de autocaravanas, que tanto cuesta hacer, y de repente venís con estas ordenanzas aquí, ¿no? Con lo cual no entendemos el criterio que tenéis para empezar a sacar ordenanzas de un día para otro. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra, con un no rotundo. Bueno, pues por nuestra parte decir que, bueno, pues que nosotros carecemos de así como otros ayuntamientos que habéis mencionado anteriormente, tienen otras normativas. Esta normativa también la tienen muchos, que nosotros no la teníamos, y carecemos, por lo tanto, de la normativa que vamos a aprobar. Por otro lado, otro argumento a favor de llevarla adelante es la protección del uso común del espacio público, que es de todos, no solo de las asociaciones, también de las empresas y de la industria que tenemos ahí. No nos estamos fijando si una asociación va a poner una silla o va a poner un banco. Estamos fijándonos más en todos los andamios que se colocan, que luego las baldosas se quedan rotas y que esas hay que pagarlas desde el ayuntamiento. Las industrias también tienen un espacio protegido que también requiere de una inversión y un gasto en reparaciones, que ahora, por ejemplo, vamos a tener que hacer gastos en reparaciones. Por lo tanto, en protección del uso común del espacio público queda en evidencia. Por otro lado, la claridad y la transparencia de hacer una normativa sencilla, porque tampoco es la más exigente del mundo, y además porque es una oportunidad y necesidad de aprobar esta ordenanza. Y tenemos claro que la elaboración de esta ordenanza no solo cubre un vacío normativo existente, sino que además protege los derechos de todos los ciudadanos, garantiza la convivencia y asegura un uso ordenado y transparente de nuestro espacio público. Simplemente es eso, no nos estamos fijando en la asociación que vaya a colocar una mesa, porque lógicamente no creo que vaya a afectar mucho al espacio público, pero entendemos que tiene que haber un orden, y para ver este orden pues tiene que haber esta ordenanza aprobada. Entonces, un grupo si vaya aquí a poner una mesa y que tenga que pedir un mes antes permiso cuando ha sido algo que ha salido bastante de un día para otro, tampoco va a poder, porque en ese caso, ¿cómo lo vamos a regular? También tenemos 3 municipales en este caso, que viene el municipal a quitar la mesa. Esas son las preguntas que tenemos. Está muy bien lo que has dicho la industria, pero hay que tener en cuenta que esa parte que dices tú también regula todo lo de nuestro pueblo. Entonces, por eso hemos dicho que hay que darle muchas vueltas a esta ordenanza y que la estamos aprobando muy en frío, y que esto puede acarrear muchas consecuencias, sobre todo para los ciudadanos de Zamudio. Bueno, nosotros entendemos que lógicamente no va a haber problemas porque una asociación vaya a colocar una mesa o una silla fuera en el espacio público. Pero esta normativa lo regula. Bien, pues habrá que regularlo y habrá que clarificarlo. Entonces puede acarrear problemas, depende de quién sea. No, problemas tampoco. Claro. No tiene que haber problemas. Estamos diciendo ya que va a haber problemas cuando ni siquiera hemos hecho... Puede acarrearlo, el aprobar esto es una normativa que si el municipal
tiene una normativa que tiene que cumplir, tiene que hacer cumplir, que para eso está, si lo ve tendría que coger y pedir y preguntar si tiene permiso. Es el grupo, esa persona o los que estén ahí. Debería hacerlo con todo el mundo. Para eso está una normativa, para aplicarlo para todos igual. Con lo cual sí que puede acarrear problemas, claro que puede acarrearlos. Si mañana ponemos la mesa de la Corrica, allí por ejemplo, y no han pedido permiso, el municipal debería quitarle esa mesa, porque para eso tenemos una normativa. Igual que si mañana viene otra persona o otro grupo que no sabemos de dónde han venido y están recogiendo firmas para no sabemos el qué. La normativa es para todos, con lo cual el aprobar esto tiene consecuencias que tenemos que acarrear con ello. Pero la gestión del espacio público, la competencia es del ayuntamiento y entendemos Totalmente. que tiene que estar regulado y simplemente es una ordenanza que lo que hace es regular, no nos estamos fijando en la asociación. Ya te he dicho que no estamos fijando también en el tema de la industria, en los espacios de obra pública que se hacen en caminos, o sea, en entornos y en calles, nos estamos fijando un poco en todo. La normativa se puede adaptar a eso, se puede hacer una específica para eso, o puede ser mucho más general como es esta, que se suele dar en casos de municipios grandes, sobre todo, ¿no? Que si no, pues puede ser pues en Bilbao, esto que se regule pues puede tener un sentido, porque si no, pues se va de la mano igual. Sin embargo, en un municipio como Zamudio, pequeño como Zamudio, pues estos problemas no se suelen dar, con lo cual lo que no se suele hacer es regular. Pero luego hay otro problema, y es que cuando regulas ya no tiene marcha atrás. Es decir, tú cuando estás diciendo que tienes que solicitar un mes antes, yo no sé tú la experiencia que tienes de trabajar con asociaciones que muchas veces tienen que hacer un trabajo en la calle y se hace pues a salto de mata, pues porque ahora ha ocurrido no sé qué y hay que salir y hay que informar y hay que... No, porque ya no es una mesa, es mesa, es un panel informativo, es repartir información y no sé qué. Y resulta que hay que pedir, estamos hablando de desburocratizar el ayuntamiento y estamos diciendo que hay que pedir un mes antes el permiso. Hay que identificar a las personas que van a estar. Me parece que es un control, increíble. Cuando resulta que ni siquiera el Departamento de Interior del Gobierno Vasco te hace esto para hacer una concentración, una manifestación, un esto. Solamente lo tienes que notificar 24 horas antes. O sea, notificarlo, es decir, mandar un fax o un correo y está concedido. Está. O sea, no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso, hay que notificar. Hay constancia de que Eso hay es. manifestaciones que no se han permitido, ¿no? Sí, claro que sí, pero hombre, pues porque si luego ellos interpretan que con esto te pueden denegar el permiso, no, pero tú lo único, no, pues espera, tú vas a hacer una concentración, o una manifestación, o una encartelada, o no sé qué, con notificarlo es suficiente. Y luego, si el lema no sé qué, no sé, contraviene no sé qué, pues te lo podrán denegar. ¿Pero por qué? Porque contraviene tal, ¿no? Pero lo demás, lo único que tienes que hacer es notificar. Y te digo que si funciona así, vamos, eso es seguro, no segurísimo. Nosotros... Y también te podrían decir que no lo puedes hacer aquí porque están haciendo obras y algo en esta otra calle. Eso también ocurre, pero nada más. No te pueden denegar. Bueno, Porque nosotros... sí. Y entonces, yo lo que decía es que eso es, por una parte, eso, ni que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en cuestiones más serias, impone estas condiciones, ¿no? Y a mí me parece que a veces, en todo caso, con una llamada podría ser suficiente, ¿no? O sea, quiero decir que se puede facilitar o complicar, y esto lo que hace es complicar. Pero encima tiene otra segunda parte, y es que cuando tú entras a regular tantas cosas, quieres regular tanto, pues luego tiene el problema de que igual no puedes hacerlo cumplir. Y voy a poner un ejemplo que ha pasado este fin de semana y que Itziar, igual que yo, sabe, ¿no? Pues que nos han estado intentando avisar de que los altavoces del parque Videocoche estaban a todo trapo y estaban poniendo barbacoas encima de las mesas y no sé qué, no sé cuántos. Y por lo que sea, pues porque no hay nadie en este ayuntamiento, o por lo que sea, pues no se puede hacer cumplir eso. Entonces, ese es otro problema. Y es que tú regules y luego no seas capaz de hacer que se cumpla esa norma.
Entonces, igual antes de hacer las normas, hay que pensar con qué medios contamos, y qué es lo que vamos a hacer para que se cumpla. Porque lo que no vale es que luego, pues no tengamos un teléfono donde asistir o alguien que pueda poner remedio a estas cosas y demás, ¿no? Entonces yo creo que son razones más que suficientes para por lo menos dejar encima de la mesa esta ordenanza y tratarla de otra manera. Bueno, pues nosotros somos partidarios de que es una ordenanza que además beneficia simplemente al orden público, que es lo que es competencia nuestra gestionarlo, y que además que hay otros ciudadanos que también tienen derecho a un espacio público accesible, sin obstáculos, y que tengan derecho al descanso y al disfrute adecuado en el entorno de sus viviendas. Y creo que esa competencia es nuestra y nosotros somos partidarios de llevarla adelante. Bueno, el orden público exactamente no es una competencia tuya ni nuestra, y hacerlo cumplir tampoco. Vosotros, ¿El orden público? No, perdona, no. No voy a entrar porque el orden bueno, público... La ordenación de la vía pública iba así, pero el orden público es otra cosa. El orden público es otra cosa, Manolo. Recursos al orden público cuando no hay una ordenanza y no puedes hacer. No, que el orden público es otra cosa. Es que una cosa es la ordenación de la vía pública y otra cosa es el orden público. Son dos cosas diferentes. No, nuestra idea es garantizar, ya lo he dicho bien claro, es garantizar la gestión del espacio público, que es competencia totalmente nuestra. Y ya está. Ya, y lo vamos a llevar adelante porque aparte de una asociación y de manifestaciones y carteladas, aquí estamos en un municipio bastante más grande que carteladas y manifestaciones. No, Por lo información tanto, también, o información. Por lo tanto, nuestra opinión es de llevarla adelante porque entendemos que tenemos que proteger al municipio, el espacio público y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Vale. Nada más. Pero aparte de encarteladas y manifestaciones, hay un trabajo muy importante que se hace por parte de las asociaciones, que hay que externalizarlo, que se hace a través de mesas, a través de información y a través de pues no sé, de paneles, de miles de formas que hay de sacar esa información y ese trabajo a la calle, que nos parece muy importante, y que se ve muy afectado por esta ordenanza. Ahí. Bosgarren puntua, 2006ko urtarrileko eta otsaileko dekretuen berri ematea. Eso no, porque está aquí. Es un medio punto. Es aurrera, ahí. Ah, vale. Sí. Ebe atala, udalbatzaren organen joen gaineko kontrola. Erregu eta galderak, vale, lekot zeu zer komentetako aurreko osoko bilkurana. Vale. Eskatu zenduen feriako fitxa teknikoa, eskatute dau eta agintzen dozkuenean aginduko atzue. Idatziz bai eskatu dugu, base, como no nos respondéis, pues... Aidatziz eska? Bai. Ontxe, eskatute dau eta aberra aste honetarako... O sea, eskatu dugu fitxa eta expediente, eroski ez bakarrik fitxa de un número con un concepto pequeño. Eskatu dugu asokako expediente, bai. Vale, bueno, fitxa zikeran eskatute dau, pasan osoko bilkuran eskatu zenduen fitxa eta eskatute dau, así que aste honetarako espero egitea. Gero beste alde batetik... Pasadan plenoko galderatan eskatu gendun. Eta komisio baten bebai. Pasadan plenotik pasabide hilabete bi. Azoka izan zen azaroan. Suposatzen da fitxa azoka baino lehenagotik eginda dagoela. Azoka da, fitxa da horri bat, esan gure dut, argitzeko, emoten deu berbaz gauzela ez dakit zertaz. Orduen,
da, fitxa da horri bat. Bai. Azaroan egin zana. Eskatu zana. Urtarrilean barriro eskatu zana, eta martxoaren 24an gauzela, eta oraindik ez da entregeu, eta zatoz ona esaten aginduko diakure. Bare, oin, esango dut, eskatu dugu idatziz, ez dugu eskatu fitxa, eskatu dugu azokako espediente guztiek. Eta gure dugune da, espediente guztie gure eskura ipintzea. Vale. Señora Correseri. Ja, arazoren bat badauze, hainbeste denbora tarteako. Vale, gero polikiraldegiko asuntoa, tú preguntaste, José Luis, Sí, a ver sí. quién iba a tener el control de la red y cómo se va a controlar. Vale, van a tener, todavía no han tenido, pero van a tener los técnicos 20 horas de formación para ver cómo funciona el sistema, cómo carga y deja de cargar la electricidad, cómo alimentar a otros edificios o cómo programarlo. Entonces están a la espera de tener la formación de la instalación. Entonces, de momento lo que te puedo decir es lo que a mí me han trasladado, que están a la espera de la formación de la instalación, que creo que lo van a tener la semana que viene, y que cuando lo tengan, pues ellos sabrán si pueden dejar de funcionar a un edificio y darle a otro, cómo programarlo, cómo hacer la contratación y demás. A mí la duda que me genera con esto es, o sea, hemos promocionado ya todo lo del polideportivo, que va a abastecer a un montón de edificios del pueblo, y no sabemos ni cómo funciona. Me parece... No, se está abasteciendo ya. No sé, sí, pero no sabemos cómo funciona ni cómo se controla. No, es que hay que hacer una formación porque es una instalación nueva que se hace. O sea, a ti te ponen en un trabajo nuevo y sabes desde primeras qué trabajo tienes que hacer. Hombre, entiendo que si vamos a instalar algo y vamos a poner una máquina en mi empresa, por ejemplo, a mí me dan la formación necesaria para que al día siguiente esté en marcha. No después de 6 o 8 meses, o no sé cuánto ha pasado, desde que ha salido en el Lorraine y hemos dicho que somos muy verdes y que vamos a abastecer muchos edificios del pueblo gracias a una obra que nos ha costado un dineral, pues me parece sinceramente que después de tanto tiempo estemos todavía en que estamos esperando una formación, o la empresa se ríe de nosotros, o nosotros no hacemos el seguimiento que hay que hacer. Es lo que nos parece, Pues no, personalmente. Yo no diría eso. Además, No sé. joder, pues, creo que un dineral ha sido subvencionado en un 95% o 90%. Pues menos mal, gracias a Dios. Dinero público, Pues si no, sí. sigue siendo. Pero bueno, quiero decir que hemos gestionado de tal manera para que a las arcas municipales les cueste más económico. Pero la pagamos los ciudadanos, es dinero público, perdona. Que sí, pero bueno, pero que de las arcas municipales no esa subvención viene de Europa. Está claro que el dinero público se recoge de los ciudadanos y de ciudadanas y de empresas también, Efectivamente. no solo de ciudadanos y ciudadanas, pero que entiendo que ha sido una buena inversión y que la semana que viene van a tener la formación y que entonces sabrán por dónde, cómo... Y entonces ahora cómo está funcionando, ahora se está generando, Sí, se está generando. esa energía donde Se está generando en varios ¿al propio edificios. polideportivo únicamente Sí, o está el polideportivo y varios edificios. edificios municipales? Sí. Sí. O lo mismo no está conectado José Luis. Bueno, tampoco lo sabemos. Bueno, no tengo ningún problema en que venga el técnico responsable y que tenga una reunión con vosotros y que os explique cómo está funcionando. Desde luego Sí, que a mí me han trasladado... varias veces, en varios plenos también, No, A ver si hay... Sí, porque... porque eso no tengo ningún problema. Si queréis, cuando acabamos el pleno. Oye, y lo del curso lo dijiste, la última vez dijiste lo del curso. No, Lo de pues que- a mí yo no soy el que manda a quién cuándo hacen los cursos. Yo lo que te digo es la información que a mí me trasladan. Hombre, pues yo creo que igual si le van a dar ese curso, sería esperar a ese curso para que se enteren bien de eso y que luego quedar en una reunión. Es decir, Bien. que para que nos aclaren un poco cómo se va a gestionar, cómo se va a comercializar esa energía y bueno, Vale. una vez que esté eso, una reunión con ellos. Es que mi pregunta es, ahora mismo, ¿cómo está funcionando eso? Es decir, está abasteciendo los edificios, pero porque la empresa cuando lo conectó así, y así se ha quedado, o es que no lo estoy entendiendo. Si está funcionando, si no... Está ¿Quién lo funcionando, controla? está abasteciendo a otros edificios municipales y lo único que estos lo que están haciendo es esperar a la formación de las 20 horas para saber cómo gestionar, porque igual la escuela necesita además demanda y hay que llevar más electricidad a la escuela que al polideportivo. y si lo necesitaba la semana pasada, ¿quién está controlando eso? Ya va. Eso es lo que- Aquí eso no es lo que tenemos- estoy aquí no entendiendo. tenemos un responsable de solo las placas fotovoltaicas de Zamudio. Que sí, pero mi del pregunta es, ¿cómo está gestionando eso actualmente? Ya que los técnicos no tienen la formación,
Actualmente se conectó, se decidió que iba a dar creo que a la escuela y al polideportivo, y se está esperando a tener la formación para saber si es necesario cambiar de edificios o no, o tomar esa decisión. Pero básicamente lo más importante, y todos sabemos que el hito era cumplir con las normativas y con las exigencias que teníamos de la ayuda. Ya lo hemos puesto en marcha, ahora vamos a tener la formación y seguido pues tomaremos las decisiones, pero no sé. Entiendo, Lander, que en esa gestión de la cantidad de energía que se genera, habría un sobrante de energía y también se comercializaría con alguna entidad tipo Iberdrola o así, o... Pues no te puedo dar esa respuesta porque ellos no han tenido la formación y yo de esto no soy experto. Entonces yo lo que te puedo decir es que cuando tengan la formación, como has dicho tú, si quieres tenemos una reunión o antes también para que esas cuestiones que tengas de dudas y el técnico... Yo casi preferiría después para enfocar lo que es el tema de lo que a ellos les ha explicado en esa formación, y en más esa formación pues que nos comenten ellos cómo se va a gestionar. Vale, perfecto, no tengo ningún problema. Vale, una reunión. Después. Muy bien, me queda una. Vale, por otro lado, vale. El tema de la alarma, comentasteis el tema de la alarma de aquel del parking, de aquel problema que hubo. Vale, el tema es que vino un técnico que por lo que sea o bien no tenía la llave o no pudo desconectar la alarma y se marchó sin desconectar la alarma, que bueno, ya hemos llamado a la empresa y ya les hemos pues eso, tirado un poco de las orejas. Y ahora mismo hay un servicio de Acuda, antes también lo había, pero hay un servicio de Acuda que asiste cuando la alarma pues está encendida y tiene que venir y desconectarla. En ese caso lo que pasó es que desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 vino un técnico y no tenía la llave por lo visto, no tenía las herramientas, no pudo apagarla y entonces en vez de llamar a alguien del ayuntamiento pues se fue sin apagarla hasta que nos llamaron a nosotros y nos enteramos nosotros. Pero vamos, básicamente que estamos encima de la empresa y que esperemos que no vuelva a suceder porque el servicio está contratado y entendemos que la ciudadanía tampoco se tiene que responsabilizar de un servicio así. Entonces, pues bueno, eso es la explicación de lo que sucedió con el tema de la alarma. Por otro lado, no es un tema que haya salido en el pleno, pero sí en alguna comisión. El tema de lo del informe de jardinería, del tema de lo que se ha cortado y demás, nos mandaron creo que un informe la semana pasada, le toque dar un vistazo y os lo mandaré también con la ficha esta semana. Y ¿nos puedes confirmar si se ha talado algún árbol protegido? Yo consulté a la que es la responsable la responsable del contrato y ella me dijo como que no. ¿Cómo que no? Sí. Vale. Vamos. Yo voy a decir para que antes de que nos envíes el informe, bueno, ya te lo digo por tercera vez, Sí. Esta es la tercera vez que te digo desde hace 2 meses o así. Yo te confirmo que se ha podado algún árbol protegido. Bueno, yo te lo confirmo. Bien. Y quiero decir, esta confirmación creo que lo que tienes que hacer es decirles, a mí me están diciendo esto por tercera vez. Esto es denunciable, ¿sabes? Cuando se tala un árbol protegido, y más en un espacio público, y el responsable es una institución pública. Hombre, Tiene sus responsabilidades. Entonces, te agradecería que antes de que nos envíes, que han pasado, o sea, yo creo que esto tenía que haber sido esta consulta, se tenía que haber hecho por tu parte al día siguiente que se planteó por primera vez, que esto fue hace ya 2 meses y pico. Has venido aquí, todavía no estás en condiciones de afirmarlo,
No, Entonces, yo te puedo... no, yo lo que he dicho es, primero, que desde el ayuntamiento no se ha dado ninguna orden de que se quite ningún árbol protegido. Faltaría más. No, yo no he dicho eso en ningún momento. Y lo que estoy diciendo es que ni talar tampoco. No he dicho eso en ningún momento, ¿eh? Y yo, cuando he consultado a la responsable del contrato, me ha dicho que no. Bien. Vale. Si tú me confirmas, pues igual un jardinero ha pensado que era un árbol no protegido y lo ha cortado. No, pues si el encargado piensa eso, igual tiene que dedicarse a otra cosa. Bueno, pues eso Porque- es mi problema. O sea, solo faltaría más que Hombre, la responsabilidad del alcalde, que haya un jardinero y No, que la trabaje. responsabilidad del alcalde es velar porque se haga bien el trabajo. Hombre, claro, pero no voy a estar yo vigilando a ver Pues si te es estoy un, diciendo. un roble o No si tienes es que estar un... vigilando, ya te lo he informado yo. O sea, Ya, no es que no, yo no te estoy pidiendo que lo vigiles. Lo único que te he dicho es, yo te he informado de eso. bien, pues si me estás confirmando, pues si se ha quitado se volverá a poner. Ay, Dios, es que no se puede, tú no puedes tirar un roble porque sí. Pero Y- que no lo he hecho yo, Alexander. O sea, estaré detrás del tema. Yo ya lo he consultado, me han dicho que no. No sé, ¿a ti quién te ha dicho? ¿Cómo que qué me ha Yo ya dicho? te he dicho que ¿Quieres que te enseñe la foto? No, dime, ¿quién te ha dicho? Que no, es que quien me ha dicho. Yo te enseño la foto. Es que tengo la foto. Es que no es que me tiene que decir nadie, es que tengo la foto y te la puedo enseñar en cualquier momento. Cuando termine te la voy a enseñar. Vale. Pues ya está, eso es. Enséñame la foto del árbol que se ha cortado. Claro. Ya está. Lo que hay que hacer, Ander, es poner en duda lo que te acaban de decir. Te han dicho que no, porque ¿qué te van a decir? Claro, hablando de un árbol protegido, no te van a decir eso nunca. Es lo que No, estamos pues diciendo. yo cuando he consultado me han dicho que no. Claro, ¿qué te va a decir? No sé. Que sí. Es poco responsable Claro. por parte de un responsable de jardinería, poco responsable y bueno, y ya mentir es mucho peor todavía. Y más con una cosa de esas. Estamos hablando de especies protegidas. Y si es un profesional de jardinería, tiene que saber que una especie protegida, si no está justificado, pero bien justificado, quiere decir con informes de biólogos o lo que sea, no puede talar un Por árbol. eso ya sabemos todos. Bueno, pues eso es. Entonces, Ya, pero yo pero ella lo tiene que saber más. Yo cuando lo he consultado es lo que me han... Los me han que no dicho. tenemos que saber eso, igual somos nosotros, pero ella sí que lo tiene que saber, Vamos porque a- ella es una profesional de una empresa de jardinería. Cuando te mande el informe ese, que lo ponga por escrito. Vale. Que no ha sido talado ninguno. Y que te ponga en el informe cuáles han sido talados. Vale. Igual ella también desconocía que... Porque yo lo que hago es... O sea, entonces está haciendo mal su trabajo. Cuando se le está reclamando que revise, por favor, si no se ha talado algo así, debería tomárselo en serio y bajar aquí y mirar qué se ha talado y qué no. Yo le Es he lo único que preguntado 3 veces y me consultaron las 3 veces. Pues que que lo no. ponga por escrito. Pues se lo volveré a decir y que lo asegure, por lo menos ¿no? que lo asegure que lo hable entre sus trabajadores. No será por no. No, no, mochado, así. No, mochado así. Vale. No tengo más. Vale, nosotros sí que tenemos una cosilla que se nos ha olvidado pasar por este pleno, o no sé si ha sido de manera intencionada. Pasamos por comisión la declaración institucional de Eudel, de Marchoac Sorchi, que quedamos en que había que pasarlo por pleno. Y así se quedó en el acta y así se ratificó eso, la declaración institucional. Sabemos que es algo a fecha vencida, pero una declaración institucional siempre tiene que ser ratificado en pleno. Y en este caso Sí. se nos ha ido totalmente. Y es algo que en comisión quedó marcado, ¿eh? O sea, quiere Sí, decir sí. que así quedó. Sí, tenéis, sí, o sea, pasa por completo. Pasamos por comisión, pues el día también, como dices tú, ha pasado, pues bueno, pues se nos ha pasado meterlo dentro del punto del orden del día. No sé si podríamos leerlo ahora o de alguna manera podría constar en acta por lo menos la declaración institucional que tomamos. Pues voy a buscarlo. Sí, a ver si lo puedo tener por aquí yo. Supongo que sí. Aquí pues, seguramente. Si no voy, Sí, pero a ver, siempre tienes que tener el documento. Tenemos que meterlo fuera al orden del día, Ahí. ¿no? de hoy. Habrá que Habrá que meterlo fuera del orden del día. votarlo como urgencia y Sí, eso, bueno, pasar cosa en Ritar Tasunetti, que está. Sí.
Susan. Lo primero a favor, ¿no? De meterlo por urgencia. Sí, eso lo tienes que haber hecho al principio, creo. Pero No sé. sí. Bueno, se nos ha Solo pasado tenemos así que- para Pues nosotros. lo metemos en el acta antes y Eso, ya está, sí. ponemos como lo hemos pedido y ya está. Lo único que ira currico deu. Nik edo... Bai. Txarra, segundo bat. Tengo algo yo como para hacer. A ver... Joste tolkiten joasun dia, hasta... Pasa con sus correos. Hostia. Paseo chueco. Adierazpen hemen dago. Ez, hau da, beste adierazpen bat. Hain doztezu? Bai, Nire ara? bai. Eta itzerri bai. No, la de vuelto. El de Ah, sí, Itziar ontxe dago. El de Itziar la de vuelto. Sí, no sé, explicar eso de cosas. Irakurriko nik edo Zuek erabaki. zuek. Hiru guardi bana, egun oso. Betiko gaude. Euskaraz bakarri dagoenez irakurriko nik eta egisto. Bai. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur ahotsa irmo altzatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko, bere diskurtsoa sokoratzen eta salatzen jartzen ari baitan komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrean gertatu den bezala mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso reakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzen eta indarkeria matxistaren existentzia delegitimatzea bilatzen dute. Diskurtsio antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboaki antolatua osatzen dute eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere, giza eskubidea unibertsala da eta babestua. Hamarkadetan, kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea eta emakumeek mugimendu feministak erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desegarragesteko askatasuna salatzeko eta guztientzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean esten duen estereotipoak aztertzen dituen eta errespetuan askatasunan eta egintasunan oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartean aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat jartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi izaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokrazirik eta indarkeria matxistak desagarri gabe ez dagoela guztientzat askatasunik. Martxoak 8an, Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuko egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko eta atzerapen pausurik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiteko jarraitzeko. Horregaitik, Samudeko Udalak konpromiso hau hartzen ditu, gure Udalarri eta eskualdeen taldeko sor daitezken sustatze diskurtso misogino eta antifeminista aurre egiteko eta informazio faltsuen edapena desaktibatzen laguntzeko, tokiko erremukitik lehentasuna kolektiboekin esku hartzea haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmuntatzeko, erresistentzia aliantzak, sustatzea talde feministak eta tokiko beste eraiekan
jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunikate virtualean, eta baliabideak eta egiturak zentzea eta babestea gure udalerrian berdintasun politikeko horregin jarrai desan. Dei egiten diogu herritarri bat egin dezaten martxoak 8ko emakumeen nazioarteko egunean tokian tokiko antolatzen diren deialdi eta aldarrikapenekin. Bai komentetea adierazpen honegaz iratik komisioan bai gogorazi zegoena honek adierazpen instituzional honek erantzunkizunak eta batez be bai que genera responsabilidad al ayuntamiento también y a las personas que estamos aquí sobre esta declaración, ¿no? Y que aquí tomamos unos acuerdos que queremos que se respeten y que se valoren en el día a día. Hori da iratik komisioan bota zegoena eta gogorazi gure dugune eta olanak jasotzea. Bale, gero bestetik, badeko du beste galdera bat, aurreko pleno bai etxerako lan moduen apuntetak ingo zendure zaura bat, Euskotren ingeruko bilera gaitik. Orduen, ez dakit bilerarik indo zuen, zer indo zuen berba, zer ez, berbetan egin bai alde batetik soterramenduari buruz, eta beste alde batetik irisgarritasunari buruz. Bale, badakizunez plan generala ontxe martxan jarri dugu eta eduki dugu lehenengo batzar bat enpresa judikatario horregaz eta lehentasuna esan dutxiet purbet martxan jartzeko plan ordenamentoana, plan generala, baina gauza garrantzitsuenetariko bat dela asamblleok dekon arazoa honegaz, Euskotrenegaz, Euskotreneko soterramiento edo arazo honegaz, Orduen lotu garena bai nik eurekaz egin do berba, esan dutxiet zelan batxar bat eurek esan joztien batxar hori eukin eta gero batuko dituzela eta hor bergana egingo gendula tratau bai irisgarritasun arazoak eta bai honen arazoa. Ja ekipo redaktor bat eukinda, aprobetxako gendula momentue horretan berbaiteko. Eta honen plan generalaren batxarra, ez dakit pasan astean eukin bagendun, edo aurrerakoan baina ointxu. Eta ja hurrengo pauso izango da ETS-gaz eta ekipo redaktoregaz batxar bat eukitea ikusteko ia ze baliabide egon daitezken edo zelan baloran duguna. Nik uste dut, hilabete baten edo hilabete terdin edo zeu zer esateko moduen egon gona zela. Eurekaz baloretan egon gara, plana dabizen redaktetan egongo direzen pertsonakaz hau tarte dutxit eta esan dutxit lehentasun bat dala eta arazo bat dala Zamudioren txat eta konponbide nagusinetariko bat herriaren txat hau izango zala eta hori lehenengotik isladatu da eta trasladatu da. Orduen gure dutena da, batxar bat ekipoagaz eta ETS-gaz. Ez dakit, kuke, eta hola baitza jaso zarraktan, kuke entzun gendune eta supota zendune izan, urtarrian edo otsailean bilera bateko zure ETS-gaz. Bai, eurikaz egon nintzen... Esan dozu guztien plan general, bai ETS-gaz ez duzule inberba ulertzen dugu, bai? Bai, eurikaz inte da berba eta esan gendun zelan plana. Bai, bilera gozan bai du ez? Ez, urtarria eta otsailean ez dagoen bilera, eurikaz egonaz berbaiten. Orduen, aurreko gezurrez ozen du? Birruten esan zendune urtarrian edo otsailean, etaktan dago jasota, Egiten duela batxarra, bai, eurikaz egonaz berbaiten eta esan dut, ya tengo el equipo redactor, me han dicho también para tener una reunión y teniendo al equipo redactor y vamos a tener una reunión, pues es mejor que tengáis una reunión con ellos y una vez que tengáis la reunión con ellos, pues hacemos la nuestra, que es lo que en esa reunión es donde vais a tratar y vais a ver cuál es la cronograma de todo el plan general. Entonces, como ya vais a tener equipo redactor, vamos a posponer a que tengáis la reunión con el equipo redactor y luego tengamos la reunión y tratamos el tema. Entonces, ya he tenido la reunión con el equipo redactor y ahora lo que hay que hacer es tener la reunión con ETS para intentar buscar soluciones cuanto antes, porque es una prioridad. Y no creo que el desarrollo del plan general
es verdad que va a marcar o puede llegar a marcar, porque dentro del plan general hay estudios de movilidad, hay planeamiento diferente que se va a hacer, desarrollo urbanístico. Entonces entendemos que pues que hay que dar pasos, pero tienen que ser fijos. Tampoco queremos ir a ETS si nosotros hay que hacer alternativas, pero lo que también trasladaron desde los del plan, pues bueno, que al final la decisión tiene que también un poco empujarla el ayuntamiento, y estamos un poco en ello. Entonces hay que conjugar un poco a la gente que está redactando el plan con ETS. Entonces, una vez ya de que hemos hecho la reunión con el equipo redactor, ahora sí que yo les dije que quería tener una reunión en ETS con el director y demás, y ellos estaban dispuestos, por supuesto. Entonces vamos a tener una reunión con el equipo redactor, la arquitecta, y un técnico más, y ETS, para tratar este tema y el de la sostenibilidad, el de sostenibilidad, el de la movilidad. Nosotros no podemos acudir a esa reunión, que tan importante es para el futuro de nuestro pueblo, donde, por lo menos en la parte que toca al trazado del ferrocarril, yo creo que tenemos no sé, la base suficiente como para que nuestra opinión sea tenida en cuenta también, estar informados de en qué situación se encuentra una infraestructura tan importante para nuestro pueblo y que tanto condiciona el futuro de nuestro pueblo, y pues ver qué pasos se pueden dar para avanzar, y sin estar a expensas igual del PGU, porque el PGU, como tú sabrás, nos puede llevar pues igual 10, 12, 15, no sabemos los años que nos puede llevar. Entonces igual hay que unificar una respuesta a este problema que tenemos y que lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Y bueno, pues seguramente igual hasta podemos estar de acuerdo los dos partidos representados en esta corporación, los técnicos e incluso el equipo redactor, ¿no? No se puede hacer una reunión a 4 bandas en este sentido y ir con una posición unificada a Euskotren, que seguramente nos va a dar más fuerza. Bueno, a ver, yo creo que son reuniones que se están manteniendo ahora de manera más técnica. Yo creo que el plan general, además, se está empezando ahora a redactar. Ya sé que pues eso, todos tenemos la urgencia y la necesidad, más que la urgencia, la necesidad, o urgencia, o llámalo como quieras, de intentar buscar una solución a las vías del tren, pero entendemos que el plan general es una herramienta fundamental porque va a marcar el futuro de Zamudio, el desarrollo urbanístico, y al final es la herramienta que va a poder marcar por dónde va, de hecho, en su caso, el tren. Entonces, bueno, entendemos que de momento estamos arrancando con el plan, ya se van a ir, yo os iré comentando las reuniones que vaya teniendo con ETS, pero bueno, creemos que hemos tenido que esperar a que el equipo redactor esté ya adjudicado para poder tener con ellos un trabajo y empezar a funcionar con ellos. Nuestra sensación es que nos estáis dando largas cada vez que preguntamos. Si no te volvemos a preguntar hoy, tampoco nos hubieras dicho nada. Estamos venga a tender la mano en este aspecto para poder buscar solución. Lo que te ha propuesto Alex es simplemente que en esas reuniones que estamos representados, que está el técnico, o estás tú, o la persona que hayas decidido que esté, que nosotros también estemos. Es la única manera de que tengamos la información de primera mano. Creo que nuestro grupo, como ha dicho Alex, aparte de tener el aval, somos el grupo que estamos intentando impulsar y mover esto de alguna manera, porque seguro que si lo llegamos a preguntar 37 veces en 37 plenos en esta legislatura, no hubiéramos llegado por lo menos a este punto de poder hablar de este tema. Creemos que deberíamos estar ahí. Es lo que estamos proponiendo. Ya que se hace una reunión, porque también nos dijiste en el anterior pleno que ibas a hacer una reunión, al final no ha habido. Y ahora de repente un cambio de plan. No es un cambio de plan, o sea, es todo lo que me estás diciendo ahora hace mes y medio no sabías. Bien, pero ¿por qué? Entonces, quiero decir, escucha un segundo. Lo que queremos decir es que queremos información de primera mano porque queremos aportar en esto.
Bien, pues ya vais a tener oportunidad de aportar cuando tengáis que aportar. Yo ya entiendo que vosotros sois representados, pero el alcalde representa a toda la ciudadanía y considero que, bueno, pues de momento acudiré a esas reuniones y os daré traslado de lo que sucede en ETS, básicamente pues porque estamos con un equipo redactor y hay que hacer las cosas bien. Está claro que lo más a todos nos gustaría decir que mañana se soterra el tren, pero desafortunadamente estas cosas no funcionan así. Hay un equipo redactor que se acaba de adjudicar. Hay ETS que tampoco solo tiene el problema de Zamudio, aunque nosotros es lo que más nos importa, y no le puedo estar llamando todas las semanas porque no me cogen. Me acabaría de dejar de coger el teléfono y no es lo más ni lo más correcto ni lo más adecuado, vamos, lo más listo. Eso, Filander, no es tantas voluntades. Di que no quieres que estemos allí y ya está, dilo, porque no nos transmites nunca nada si no te preguntamos, con lo cual hay algo. No tengo noticias que trasladarte. Hoy tenías si no querías decirlo. Bien, porque tenemos que preguntar, igual que hace un pleno, igual que hace 4 plenos, igual que hace 6 plenos. Lo tenía apuntado y se me ha pasado. No sé si nuestra buena voluntad se malinterpreta o no lo sé. Malas interpretaciones. No lo sé. Ellos son conocedores absolutamente que estemos ahí, o parece que no quieres que estemos ahí simplemente por decisión política pura y dura, porque nos estás vetando en este caso. No tiene más misterio que ese. Lo hemos dicho en varias ocasiones. No nos estáis dejando participar en algo que estamos impulsando y estamos, venga a estar encima de ello, para aportar, tender mano, como ha dicho Alex, ir en conjunto, tener más fuerza, y no es para otra cosa más que para eso. Era algo que, recuerdo, lo aprobamos en pleno entre los dos grupos, mediante una moción. Sí. No sé, porque a veces creo que aprobamos mociones para simplemente quedar bien delante del pueblo, delante de los ciudadanos, y luego que hagáis lo que queráis, como hacéis siempre. Es lo que estás intentando hacer, en este caso también. Si aprobamos una moción, una declaración entre los dos, de manera conjunta, para un proyecto que sabemos todos que es lo más prioritario, lo más importante de este pueblo, y lo estáis, venga, a dejar de lado, pues no lo entendemos, Lander. A ver, es algo que no entendemos de la política. Y le das vueltas otra vez, que si los técnicos, que si el PGU, que si... Da las vueltas que quieras. Estamos, venga a tender la mano, y estamos, venga a ser rechazados. Es lo que estamos viendo, de manera constante, una y otra vez. Bueno, pues no sé, yo lo que os traslado es eso, que tendremos una reunión ahora en breve, en breve, cuando el equipo redactor y se coordinen las agendas con ETS, y os daré traslado de esta reunión. No es la primera vez que os he comentado que ya he tenido una reunión con ellos, que saben el problema que tenemos con las vías del tren, que nos has comentado, que nos has contestado. Que es muy diferente. No recojo un acta de... Nos has contestado porque lo hemos preguntado. Si no, no lo digo. La siguiente vez que... Yo no recibo una llamada tuya nunca diciendo, hoy estoy en una reunión con ETS. Para esto y para esto. Vale, pues nunca. Trataremos el tema, y cuando tenga la respuesta o haya tenido la reunión, pues os lo trasladaré. Bueno, en un plan anterior trajimos lo que es la propuesta para que el Ayuntamiento propusiese a la Diputación adherirse al sistema Bici de la Diputación. En aquel momento se nos dijo que bueno, que había que haber unas infraestructuras, que se estaba trabajando en hacer un tema de un carril bici, que tal, y que bueno, que se iba a esperar a esa situación, ¿no? Para nuestra sorpresa, nos tenemos que enterar por la prensa que en Zamudio también se iba a adherir a ese proyecto. Entonces, pues bueno, el tenernos que enterar por la prensa, pues después de haberlo propuesto nosotros, pues nos ha creado dudas, ¿no? Y entonces era saber en qué punto se está eso, si es realmente que se habla con la Diputación, si se ha propuesto desde el Ayuntamiento o cómo está ese tema. Vale. Trasladarte que, bueno, yo creo que en aquel pleno tan se dijo que, bueno, que esto no es una propuesta de H. Bildu de Zamudio, es una propuesta de la Diputación Foral. No, nosotros lo que dijimos es que nosotros, en caso de que eso queríamos que nosotros apuntásemos también a eso que estaba impulsando la Diputación. Eso es lo que dijimos, no es que lo trajésemos aquí, sino que nosotros es que otros ayuntamientos estaban apuntando y que nosotros queríamos que desde el Ayuntamiento de Zamudio también nos apuntásemos al carro de eso. Y nosotros, nuestra respuesta fue que por supuesto que eso es un interés municipal clarísimo, y que en esa respuesta íbamos a decir que sí, lógicamente. Entonces nosotros lo que hemos hecho es adherirnos a ese convenio. Había un plazo de adhesión a ese convenio y lo que hemos hecho es adherirnos.
Ahora nos han mandado una propuesta para poner las bicicletas y no sé qué infraestructura más tienen que poner, porque la semana pasada o la anterior firmé el anexo para colocar, o para que nos traigan las bicicletas o demás. Entiendo que vamos al ritmo de ellos. Ellos han sacado la licitación, por lo visto, y están a la espera de recibir. Eso te iba a comentar, porque por lo visto el tema de la denegación de otros municipios había sido que en la actual no se podía adherir porque la licitación era anterior. La licitación entonces entiendo que se va a sacar o se ha sacado ya. Nosotros nos adherimos, según nos dijeron, tuvimos una reunión y al momento dijimos que sí, porque estábamos interesados en que tuviéramos Bizkaibici. ¿Cómo van los plazos de si han licitado o no? Yo creo que sí que lo han licitado, por lo que me ha llegado, pero tampoco he hablado con nadie que me haya dicho para el 15 de mayo vas a tener las bicicletas y la infraestructura. De momento nadie se ha puesto en contacto. Nosotros hemos dicho que queremos ese servicio, eso ya dijimos en su momento, que nos queríamos adherir, y ahora lo que hemos dicho es que el anexo que nos habían mandado, que al final nos decían de 4 bicicletas y de una infraestructura, que sí, lógicamente es mejor eso que nada. Sí, te comentaba eso porque lo que es el problema que hubo con el tema de esos ayuntamientos que no se pudieron adherir en ese momento era por el tema de licitación. Entonces, claro, cuando comentas... Las propuestas de quienes adhieren o no vienen de la Diputación. Igual. No, pero me refiero a que el tema está, que es para... Que no, como decías que está para allá, lo que... No, hasta ya el anexo que he firmado yo. Vale, lo que no es para allá voy a poner, lo que va a ser para la próxima licitación. Eso es lo que entiendo, ¿no? Lo que no... Dime. Porque hay ayuntamientos que se tienen porque la propuesta viene de Es que Diputación. en el momento cuando presentaron esos, había un par de ayuntamientos que se quisieron preguntar y la Diputación les dijo que no, porque la empresa licitadora no podía asumirse más. Entonces entiendo yo que el tema del anexo es para la siguiente licitación, que creo que era ya para el 2027. Por eso la pregunta. En la prensa lo que salió es que hay ayuntamientos, como creo que era uno de ellos era Verano, que no se podía, porque claro, la empresa licitadora había dado el servicio para unos ayuntamientos. El tema está que si el tema está, va a ser inmediato o va a ser a un plazo, pues creo que se dijo que era en el 2027, parece. Pues yo sinceramente no sé. No, que es el plazo y que luego se irá, quiero decirte, tiene que tener además un nexo de unión entre unos y otros. Una vez de que colocas aquí unos puntos, tiene que haber una coordinación con los municipios también colindantes y todos ellos, pero que al final la propuesta viene desde Diputación. Aquellos que luego se hayan quedado, pues entiendo que los tendrán en cuenta. No, me decía por el tema del plazo del tiempo, como decía Alan, que se va a hacer ya, el tema de ella, el tema está como... No, pero vamos a decir que se está preparando para que se haga la infraestructura de poner el tema de la... yo no creo que se vaya a hacer ya, que yo acabo de firmar un anexo diciendo que sí, que acepto, porque tienes que aceptar que tiene que llevar publicidad de la Diputación, tienes que aceptar que te van a traer una infraestructura, que te van a poner en el suelo municipal de no sé qué medidas serán exactamente. Te van a traer 4 bicicletas como máximo, tienes que colaborar con la comunicación, no sé, pues hay un anexo que hemos tenido que firmar simplemente para decir que el Ayuntamiento de Zamudio está interesado en que este proyecto siga adelante. ¿Cuándo van a ir las bicicletas? No lo sé porque voy al ritmo que marcan ellos. Y que te voy a hacer otra pregunta, el tema de 4 bicicletas, ¿te han dicho? Sí. Son 2 puntos, 4 bicicletas, o sí. Yo también, pues... 2 puntos, 4 bicicletas en cada... No sé, es que no sé cómo va a ser. Entiendo que... La cantidad de bicicletas no sé si están entre 2, 3... No, la cantidad de bicicletas ha sido 4 porque es lo que he firmado. El anexo dice claramente 4 bicicletas. Y la infraestructura para dejar las bicicletas. ¿Que ahí va a haber para dejar otras 16? No lo sé. No, me refiero a que independientemente del número de habitantes que tenga Zamudio y viendo el tema del éxito que tiene este sistema en otros municipios, 4 bicicletas me parece, vamos, en plan... Pero yo creo que también es verdad, José Luis, que lo que hay que hacer es, por no... Pero que no lo propone. Que sí, que no. De Diputación. Que en eso la Diputación yo creo que ya está haciendo, ¿no? Incluso lo que pasa que me parece que lo que es el tema es que se pueda ampliar, porque me parece que es decir que 4 bicicletas, entiendo yo, con el sitio que tiene, cuando quieres ir a coger una bicicleta, no vas a encontrar bicicleta. Vamos, pero yo creo que eso es principio, el comienzo, y yo creo que el propio mercado regulará el uso de las bicicletas, porque me imagino que como en Bilbao hay una empresa que se encarga de distribuir unas cuantas bicicletas,
muchas pues suelen tener más demanda y se mueven entre ellas así. Entonces entiendo que el primer paso será tener 4 bicicletas para no comprar 400 Sí, y que luego sobren 300. No, me refiero O a sea, que yo sé que son muy, al tener el parque tecnológico, la movilidad que pueda tener de los pueblos colindantes y demás, y las empresas, y una cosa y la otra, pues puede tener más demanda, pero también es verdad que es un mercado en el que se va a autorregular, entre comillas. Espera, que no es una cosa cerrada. A ver, yo creo que es el inicio. 4 por eso, del 4. Es que al de eso, cuando veas, y esté siempre el tema eso, estén vacías, porque es 4 Pues me imagino que andan aquí ya está bien Sí, utilizadas. pero me Pues imagino decir, que la que empresa- no sea una cosa cerrada. No, yo entiendo que la Diputación habrá sido previsora y habrá dicho, bueno, pues de momento pongo 4 y en la licitación pondré unas condiciones de que igual se puede ampliar el 20% para comprar bicicletas o para poner más infraestructuras, porque igual también falta 3. No sé, Sí. entiendo yo. Pero vamos, que lo más importante es que Zamudio ha visto bueno la adhesión y que vamos a tener 4 bicicletas mínimo. Y que entramos dentro. Pues nada, pues eso, importante, nos parece que se haya unido a la adhesión. Lo que no nos gusta tanto es que después de haberlo preguntado hace no sé cuántos meses, nos enteremos por el periódico. Hubiese estado muy bien que se hubiese dado cuenta de esta adhesión al resto de corporativos, que nos preocupamos en traer iniciativas y demás. Y unido a esto, pues hay otro asunto que nos preocupa y que creo que deberíamos de hacer algo. Ahora a las 8:15, cuando venía para aquí, salía el autobús Lanzadera hacia el Parque Tecnológico, una hora crítica para entrar a trabajar, 8:15. Acaba de llegar el tren y he visto 6 personas esperando a la lanzadera del Parque Tecnológico. Me ha ocurrido durante, no sé, pues igual, no es una ni dos, igual 6, 7, 8 veces a las 4 menos cuarto y a las 5 menos cuarto, que son horas de salida así puntuales también del parque, que ha llegado la lanzadera a la parada del autobús con 0 personas. Yo creo que es un servicio que me parece que está muy bien y que lo que demuestra es que, por lo que sea, no se usa. Y es un servicio que está muy bien porque tiene una conexión con el tren, porque tiene una conexión con el autobús y no se usa, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con unas caravanas inmensas para salir del pueblo, ¿no? A las puntas. Vemos que en cada coche viene una persona. Vemos que hay problemas pues en empresas del parque tecnológico, que se estaciona, pues ahora mismo está pasando con ITP, con el crecimiento que está teniendo la empresa, y no sé qué, pues en los jardines, en las aceras, no deja pasar el autobús, en fin. Bueno, que ha pasado también más antes y sigue pasando ahora. Cuando más tiempo pasa, pues más se agrava el problema. Y luego, pues eso, lo que vemos todos los días en el corredor de Chorierri, todos los días accidente, todos los días no sé cuántas horas de caravana y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es ya igual es el momento de que tenemos que hacer algo, porque son nuestros ciudadanos los que pagan las consecuencias de esto, pues para que se ordene de alguna forma o se tomen medidas para que no ocurra esto. Y en otros sitios se toman medidas para impulsar el transporte colectivo, el transporte público y el transporte colectivo, de compartir vehículos, se incentiva y bueno, pues igual hay que tomar medidas de ese tipo o otras medidas coercitivas para de tal forma que, bueno, pues igual si tocas el bolsillo a la gente, pues igual se plantea, oye, pues igual tengo que ir en autobús porque no va a poder aparcar en Zamudio, ¿no? O igual tengo que ir en el tren. Entonces, yo creo que es el momento de plantearnos esto, ¿no? Además de las consecuencias que tiene contaminantes, o sea, para el medio ambiente, pues tantos miles de vehículos entrando y saliendo y esto, ¿no? Entonces, que también
afecta a la salud de los vecinos de Choriegue, claro. De Zamudio y de Choriegue. Vale, yo comentarte que hay como diferentes puntos que has tratado, entre ellos la movilidad dentro del parque. Es verdad que en horas puntas pues no hace falta más que verlo, y eso se evidencia claramente. Verlo y sufrirlo. Sí, bueno. Porque salir a las 7 de la mañana del pueblo, yo tardo más en salir de Zamudio que en llegar hasta Sestao. No es broma. Sí, no, bien. Solo por el colapso que se hace en la salir ni rotonda. tan mal. Por No, entrar. para salir incluso, porque se colapsan las rotondas y no te dejan ni pasar. Sí, bueno, está claro que la hora punta de entrada y de salida pues es complicado. De todas maneras, por un lado, yo creo que yendo un poco a escala más pequeña, vamos a decir, yo creo que el mayor de los problemas ahora mismo hablamos del parque, está focalizado en una empresa, que es la que has dicho tú, que es donde más caos se puede estar generando ahora mismo, porque en el resto de empresas está todo bastante controlado. ¿Es mal que hicieron parking esta vez subterráneos? Sí, han hecho, es que les obligamos, de hecho. Pues menos para mal que hacerlo. hicieron. De todas maneras, deciros que estamos en contacto con ellos, que están estudiando a ver de qué manera pueden dar alternativas a eso, porque sabemos que existe un problema, estamos teniendo problemas con Bizkaibus, y ahí, en concreto, de todo el parque tecnológico, mayoritariamente estamos teniendo problemas con en ese punto. Ese es un problema, uno. Sí, pero ahora voy, escalando un poco. Me consta que algunas multas coercitivas se han puesto. También sé que ITP está bastante preocupado por este tema, por este asunto, porque la verdad es que también está Transportes detrás de esto, porque lógicamente el autobús también ha tenido sus problemas, y estamos en contacto también con ellos para intentar buscar una solución a este problema. También ITP como plan alternativo ha puesto autobuses desde diferentes puntos del territorio para traer al parque, y no ha tenido éxito. Es lo que a mí también me han trasladado desde la empresa, que se han intentado tomar medidas para que la gente no venga en coche y en un único coche, pero que suele haber, que el autobús no se pone el servicio en manos de la ciudadanía o de los trabajadores, y que los trabajadores pues no dan uso, muy pocos dan uso de ese servicio, y que por lo tanto pues el problema existe cuando unos vienen a un turno y a otro. Ahí es cuando hay ahí es cuando pues no hay espacio y la gente aparca pues donde puede, para no llegar tarde al trabajo. Aparte de eso, de las alternativas que está intentando estudiar ITP para ver qué se puede hacer ahí, buscar alternativas de autobuses alternativos, y nosotros estar poniendo multas coercitivas para que la gente para que no se acomode. También es verdad que el parque a su conjunto está promoviendo también autobuses para que la gente pueda venir desde diferentes territorios. Sé que han sido iniciativas que han nacido también del parque y no están teniendo los resultados esperados, la verdad. Es algo que el tema de la movilidad en el parque me preocupa desde hace tiempo, y así se lo trasladaba al parque. Y bueno, pues estamos intentando también pues buscar a ver de qué manera podemos buscar una solución a todo el atasco que hay y todo lo que tenemos que afectar con el tema de los coches. Y por otro lado también, hablando antes también del plan general, creo que en los estudios de movilidad que vayamos a hacer, porque el parque tecnológico ahora es uno, pero también se prevé que vaya a crecer pues en Aresti o en tema de lo de Agar, que no sé cuándo llegará, pero lo que está claro es que es el futuro. Y también habrá que hacer unos estudios de movilidad para ver qué determinan esos estudios de movilidad, a más largo plazo, quiero decir. A más corto plazo, pues estoy en contacto con el parque para intentar buscar soluciones, y estoy en contacto con la empresa que ahora mismo es el que mayor afección está teniendo en el parque, porque la verdad que a mí la imagen que da tampoco me gusta, porque hay coches en jardines, coches encima de la acera, coches encima de los volardos. Ya igual pisar un volardo no pisarlo, porque si tienes un todoterreno lo pisas y echas el volardo y luego hay que ir a repararlo. Entonces pues bueno, estamos un poco con eso, pero no es un tema fácil de solventar. Hay que hablar también con Transportes para ver si podemos hablé también con Transportes para ver de qué manera
podíamos pues estudiar esta casuística, y me trasladaron que ahora se iba a sacar una licitación nueva de nuevas rutas y que se nos avisaría para abrir un plazo de alegaciones a eso. Que entendemos que ellos ya han previsto, a mí lo que me trasladaron es que ya habían previsto que el parque pues estaba creciendo y que tenía más demanda. Entonces, pues bueno, estamos ahí. No es un tema fácil, la verdad, de ahorcar. O sea, a mí, lo de ITP igual está entrado un poco el tema ahí, y sé que es un problema, pero es uno más. Ese es un problema de pues, mal estacionamiento, que igual para mí no es lo más grave. Quiero decir, y incluso, pues sí, pues en la afección que tiene al transporte público y así sí, ¿no? Pero eso no sería lo más grave. Para mí lo más grave es la afección que tiene en los ciudadanos de Zamudio la cantidad de tránsito que hay. Bien, el parque es una parte importante de eso. Es una parte importante, muy importante. Pero nosotros tenemos que recordar que tenemos otros 6 polígonos industriales más, aparte del parque, donde trabajan miles de personas, miles. Se trasladan diariamente con sus vehículos aquí. La afección que tiene al tráfico rodado, de esperas, de accidentes, de contaminación y demás, pero no solo el parque, sino el conjunto del municipio, ¿no? Entonces, cuando se hacen planes estratégicos donde se prevé que se traslada la industria o se traslada un foco importante como puede ser el parque tecnológico a un municipio pequeño como Zamudio, con las infraestructuras que tiene y demás, yo creo que es responsabilidad no solo del ayuntamiento, sino de instancias superiores, como puede ser Diputación o Gobierno vasco, hacer frente a las consecuencias negativas que tienen esas instalaciones y el uso diario para los vecinos de los municipios afectados, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas también tienen que ser tomadas por esas instancias. Antes hemos hablado del tren, que es un problema grave que tiene Zamudio, el más grave. Pues yo diría que igual este sería el segundo problema más grave que tiene Zamudio, y es la afección que tiene, lo que he dicho antes, de movilidad, de seguridad y de salud. Estamos hablando de colas interminables, estamos hablando de accidentes diarios y estamos hablando de contaminación exagerada. Yo creo que, tenemos que tomarnos en serio esto y pedir que se intervenga. No, yo creo que excede al ayuntamiento, y pedir que se intervenga a instancias superiores y tomar medidas. Tomar medidas que atajen de raíz pues el problema. Y el problema tiene que ser que se acuda, pues que no se acuda en cada vehículo una persona, y todo el mundo, pues como quiere salir de aquí e ir al supermercado, al gimnasio, a no sé dónde, pues me va con su coche. Pues no, pues tiene que ser de otra manera, y habrá que poner medidas. Entre todos tenemos que pensar en medidas que esto. Y hombre, yo por tranquilizar un poco a la ciudadanía, decir que estén tranquilos. Si la siguiente legislatura gobierna H. Bildu, no se va a ampliar más el parque, y agarre no se va a hacer nunca. O sea que si está en nuestra mano. O sea que estén tranquilos, que ya vale ya, que bastantes afecciones estamos teniendo y bastantes pocos parajes naturales tenemos para poder disfrutar los vecinos de Zamudio, para que encima nos hipotequen otra vez otras 60 o 70 hectáreas o no sé cuántas de terreno. No, yo entiendo que bueno, que la movilidad está claramente que es un, pues bueno, que es uno de los puntos a los que tenemos que también cogerle, que es una de las cosas que también ya he dicho que nos preocupa, y de hecho ya he tenido reunión con transportes y he tenido reunión
con el parque ya he trasladado mi preocupación en cuanto a la movilidad. Con esa empresa que está focalizada también he tenido ese mensaje con ellos, vamos. Lo que pasa que bueno, pues también hay que tener en cuenta que las empresas también dan un valor económico alto al municipio, que eso es una de las cosas de las que luego también, pues gracias al valor económico y a tener industria y apoyo social aquí en Zamudio, nosotros gozamos de unos servicios que otros municipios no gozan, o sea que por lo tanto tiene un valor económico directo en la ciudadanía de Zamudio. Está claro que lo que hay que hacer es no preocupar a la ciudadanía de Zamudio, pero la ciudadanía de Zamudio tiene que entender que esa industria redunda en mejores servicios en la ciudadanía, y eso hay que tenerlo claro. O sea, también decir que bueno, pues que si vuestra política es no apoyar a la industria de Euskadi, que bueno, has dicho que si H. Bildu gobierna la siguiente legislatura no se va a hacer ampliará, bueno, pues para nosotros eso va en contra de la atracción del talento que tiene Euskadi, que es pionera además en Europa, con ese empleo que tiene de calidad, que es por lo que estamos luchando. No es pues discurso Lander, porque no es lo que ha planteado Alex en ningún momento. Está el parque tecnológico de Ortuella totalmente vacío, donde se puede meter. Tenemos todavía polígonos para llenar, como el de la Naval. Tenemos un montón de zonas donde se puede industrializar y estamos, Zamudio, totalmente colapsados. Y esa es la palabra. Una visión localista de un problema global. No, bueno, yo creo que como tú dices, esas cosas que estás diciendo, tenemos nuestros partidos representados en otras cámaras donde debaten todo esto. Entonces, centrémonos en Zamudio, como suele decir, porque la industria, creo que tenemos suficiente industria, suficiente ingresos, estoy hablando de Zamudio, suficientes ingresos en este ayuntamiento para hacer frente a todos los servicios que tenemos en este momento. Que tengamos el parque de agarre totalmente industrializado no nos va a generar más que más problemas. Sí. Es lo que estamos transmitiendo. No, yo no estoy mirando más allá. Yo lo que estoy hablando es, él ha hablado del crecimiento de agarre, yo lo que estoy diciendo es que eso se redunda en mejores servicios para Zamudio. Y que vamos en contra de la mejora de la industria de Euskadi y demás, también lo has dicho. No, claro. O sea, totalmente. No, pero no es eso, es el no querer tener esa industria en tu municipio. No, es que ya la tenemos. Bueno, eso es no querer tener esa industria en tu municipio, es querer ordenar adecuadamente tu municipio. Bien, eso es. Igual está colapsado ya. Bien, pero yo lo que estoy diciendo... Y lo que hay que saber es ver eso. Y hay que repartirlo, que Vizcaya es bastante grande, eso que estamos ¿no? Y aquí la única diferencia que hay entre tú y yo, por ejemplo, es esa. Bien, nosotros podemos decir claramente a la ciudadanía que si nosotros gobernamos, eso no se hará, si está en nuestra mano, ¿no? Y tú, sin embargo, estás dispuesto a hipotecar eso también. Esa es la diferencia. Y no más. Bien, esa es la visión local que tenemos del asunto. Vale, pues bien, pero que quiero decir que al final está claro que donde hay industria y donde hay un tejido industrial más potente, pues está claro que tiene sus beneficios y tiene sus puntos de mejora. Y los puntos de mejora que tenemos ahora mismo es la movilidad. Pero si Zamudio garantiza en un futuro tener una movilidad sostenible dentro de lo que es Zamudio o con los alrededores, no entiendo cuál es el problema. Simplemente quería trasladar que eso redunda en unos mejores servicios, en una mayor recaudación, en un mayor bienestar, en una calidad de vida, en una calidad de vida de las personas de Zamudio y poco más. Y que sabemos que el tema de la movilidad en Zamudio pues es un tema importante. Pues lo de la calidad de vida cada vez está más en cuestión, cuando para salir de casa tienes que coger una caravana, tienes que jugarte la vida en la carretera, o está por ver los efectos que está teniendo en la salud, sí. La contaminación que estamos sufriendo. Vale, entonces, si eso, la calidad de vida no es eso, yo lo que estoy planteando es que tenemos que tomar medidas urgentes cuanto antes, no nosotros, porque ya sé que nos excede ese tema, no, urgentes cuanto antes para atajar este asunto. Joder, pero es que entonces, Alexander, me estás diciendo, pero hay que salir del pueblo y tienes atascos. Eso es señal de que no usas el transporte público. Estás buscando la sostenibilidad. No, cuando voy al autobús, me pasa lo mismo. Sí, pero que la otra también me está diciendo, no, si queremos salir del pueblo, con una frecuencia de 15 minutos y un tranvía que estás en Sestao en 35 minutos. Que sí, te tengo derecho a ir en autobús. Que sí, por supuesto. Que sí, por cierto, lo uso mucho. Por cierto, lo uso mucho. En autobús lo uso mucho. Si entras a las 6 de la mañana, ¿qué transporte público tienes? Contéstame. No, pues...
¿no? Ya Si sales a las 10 de la noche de tu puesto de trabajo y estás a turnos a 3 relevos, no parece que hayas trabajado mucho a 3 relevos, por lo que parece. No, pero bueno, pues, pues hay veces que con la valla de Trapa. hay veces que sí y hay veces que no. Yo creo que lo que hay que hacer es que lo que hay que hacer es usar más el transporte público, y eso es responsabilidad de todos y todas. Y nos hemos convertido en una sociedad pues muy autónoma y propia, y cada uno quiere ir a su sitio con un coche. Pero como representantes municipales tendremos que intentar cambiar eso. Bien, pero yo ya te he trasladado que la movilidad es un tema que a nosotros nos preocupa. Que he hablado con el director de transportes de la Diputación Foral, que he hablado con el Parque Tecnológico, que he hablado con las responsables de la empresa, que ahora mismo estamos teniendo mayor problema. Creo que estamos intentando buscar solución a los problemas que tenemos. Bueno, y también problemas, porque también has dicho que el futuro es ampliar esta garra, con lo cual también estás añadiendo más problemas. No, yo lo que he dicho es que claro, eso está dibujado, que en su caso se dará bueno, el crecimiento, y que habrá que hacer un estudio en el plan general teniendo en cuenta eso, que es el momento adecuado para intentar hacer un estudio de movilidad, para ver los problemas que podemos tener a medio y largo plazo. Sí, los que hay ahora, pues bueno, pues los tenemos ahora. Igual el tema de las bicicletas hace reducir la conexión territorial que se está haciendo en Vizcaya, y la buena estrategia que está haciendo la Diputación, dicho sea de paso, con el tema de la movilidad de la bicicleta, pues igual hace que se reduzcan los tiempos. Igual la gente que trabaja de Bilbao al Parque Tecnológico, con la vía verde de Lezama, viene en tren, o sea, viene en bicicleta y no viene en coche. Entonces, yo creo que desde la Diputación también se están tomando medidas de movilidad dentro del territorio. Pues nosotros tendremos que buscarlas dentro de nuestro propio municipio. Y para eso hay que hacer un estudio de movilidad, y para eso está el plan general. Yo creo que estamos enfocados en el carril correcto. Vamos. Espero que el estudio de movilidad no haga que pase una carretera por tu casa y por la mía, que también nos afectará, ¿verdad? Sí, bueno, para allí el Parque Tecnológico, porque también se os olvida que todas estas ampliaciones afectan a vecinos y a barrios enteros. Y si no tienes a los de Geldos, que han tenido durante 2 años cortada la carretera también. Si nos ponemos con los Lander, estamos afectados todos. Entonces, con lo cual igual deberíamos mirar de manera más local, intentar buscar soluciones en medida de lo que a nosotros nos compete, de lo que estamos intentando trasladar. Todo lo demás no va a hacer más que aumentar los problemas, y lo sabemos de sobra. Bueno, una pregunta sobre el caserío Videganet. Van a hacer el 18 de mayo, van a hacer 5 años que se quemó y que resultó muy afectada su estructura. Este asunto lo hemos traído a varios plenos, la primera vez en junio de 2024 y posteriormente también unas cuantas veces. Nunca hemos recibido ninguna respuesta de ello, y en julio de 2025 decidimos hacer una solicitud por escrito, de la cual tampoco no hemos tenido ninguna respuesta. Quiero recordar que han pasado 7 meses, van a hacer ahora 203 días desde que hicimos la solicitud, que no ha sido respondida. Y es un asunto que nos tiene preocupados, porque el estado del caserío pues cada vez va peor. Entonces, nosotros en el escrito y en las preguntas realizadas en el pleno solicitamos poner en conocimiento de los servicios técnicos municipales nuestra preocupación por si tuvieran que tomar alguna medida en relación con la situación existente. También solicitamos información sobre las gestiones realizadas en torno a este asunto, informes técnicos sobre la edificación y posibles responsabilidades emanantes de las situaciones que se puedan generar. En vista de que no hemos sido respondidos durante todo este tiempo y la inseguridad que transmite el edificio, que está junto a la carretera, transitada por miles de vehículos diariamente, hemos decidido, por responsabilidad, volver a traer este asunto al Pleno para instar a las personas responsables. Vale, en ese caso, deciros que se trataba, bueno, que no habéis tenido información relativamente, ahí es verdad que parte decíais que bueno, que corría riesgo y demás. Es verdad que nosotros hemos argumentado que ahí iba un proyecto de una obra, y que analizaríamos si la obra puede ir dentro, la ejecución y el derribo de esa vivienda puede ir dentro de lo que es la ejecución de la obra,
o no. Es verdad que bueno, hemos tenido que modificar un poco el proyecto, o estamos modificando el proyecto de que sí, bueno, el acceso de la rotonda de allí, de al lado del caserío de Videgane. Es verdad que se nos está retrasando. Bueno, pues en la modificación del proyecto nos hemos encontrado con que hemos tenido que hacer algún pequeño estudio, alguna cata y demás, se nos ha retrasado un poco, entonces lo que encargamos, que creo que entre los decretos de enero y febrero, si no recuerdo mal, creo que debería de estar el estudio que encargamos a una arquitectura para poder hacer un estudio de un proyecto de derribo. No he podido verlos todavía porque bueno, pues no, desde el lunes hasta aquí no he podido verlos. Vale, bueno, pues en algún decreto de enero y febrero está que contratamos un proyecto de derribo del edificio Videgane. Hemos tenido que hacer un proyecto para poder derribarlo y hemos firmado, bueno, no sé, finales de la semana pasada o a principios de esta semana hemos firmado ya el contrato para poder derribarlo. Así que... ¿Para poder derribarlo quién? ¿El ayuntamiento? No, poder contratar el derribo del edificio. Primero había que tener un estudio se encargó. ¿Quién lo derriba? ¿Quién hace la obra? ¿Quién va a hacer? Excavaciones verticales. No, pero ¿a cargo de quién? De una empresa. No, pero a cargo del ayuntamiento. A cargo del ayuntamiento. El principal retraso, ¿no? Sí. Igual no está mucho salida, ha sido el hacerse con que el ayuntamiento se haga con la propiedad. Por eso Sí, había pero... un poquito todos los retrasos. Bueno, el tema es que eso está... Se haga con la propiedad. A ver. Es que me parece muy curioso varias cosas. Me parece muy curioso que desde, vuelvo a repetir, la primera vez que se extrajo esto fue en junio de 2024, va para 2 años. Lo hemos traído bastantes veces, lo hemos pedido por escrito. No se responda a nada. Y ahora pides. Es que ya se dijo, Alessandro. Ya no se responda a nada. Ahora me dice, Manu, que claro, el principal problema es igual es este. Vale, no se ha informado. Ahora tú me dices, no, se va a ejecutar la obra. Tampoco se ha informado. Tercero, y no sé quién me tiene que responder, si me tienes que responder tú o me tienes que responder tú. Tercero, cuando nosotros solicitamos que se ponga en conocimiento de los servicios técnicos del ayuntamiento, es decir, del arquitecto y de los servicios jurídicos, de la responsabilidad en que puede incurrir el ayuntamiento en el caso de que afortunadamente no ha ocurrido, esperemos que mañana mismo lo derribéis y no pase nada antes, ¿no?, de que se caiga, Sí. ¿no? Sí, o sea, decimos que se ponga en conocimiento de los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento para ver la responsabilidad que el ayuntamiento puede tener, sin tener conocimiento de lo que tú acabas de decir, ¿no? Y no se nos responde. Yo no sé si se incurre en alguna irresponsabilidad en este caso, no solo por parte del ayuntamiento, del alcalde, o del equipo de gobierno, porque nosotros ponemos en conocimiento los servicios técnicos y jurídicos de una situación, ¿no?, en la que creemos que hay que actuar. Era eso, Y nadie nos... situaciones. Sí, pero no Ese sé. conocimiento, algo que ya sabíamos. Pues claro que sí, ¿sabes por qué? Porque yo quiero desentenderme de esa responsabilidad y quiero poner en conocimiento de quien tiene que tener la responsabilidad, y entonces lo lógico es que se corresponda, y cuando se solicita el informe, pues el técnico tiene que hacer un informe diciendo: estamos en ello, tenemos conocimiento, se ha apuntalado, no hace falta apuntalar, en una semana se va a tirar, o no sé qué. Teníamos claro, Alessandro... Ni una respuesta. Afortunadamente no se ha caído. Pero ya se dijo aquí, yo me acuerdo perfectamente que yo lo dije, que estábamos, lo que he dicho anteriormente, no me voy a volver a repetir, que estábamos estudiando la posibilidad de que pudiera ir dentro del proyecto, y como hemos visto que el proyecto pues se puede demorar un poco, pues hemos cogido y hemos hecho un proyecto específico del derribo, hemos hecho un contrato en enero y febrero, se ha hecho el proyecto de derribo y ahora es cuando vamos a derribar el... Lo primero que tenéis que haber dicho es que la intención del ayuntamiento es comprar una propiedad en ruinas. Eso es lo primero. ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿Qué vamos a tener que pagar el derribo? Pero es que eso... Y después, ¿qué vais a hacer una obra? ¿Estáis intentando tapar con una obra
una decisión, no Pero que no, algo no hay más. nada que no hay nada que No vamos a hacer cargo nosotros de nada. Manu. Y no solo eso, Manu, de la responsabilidad de que se haya podido caer durante estos 2 años. ¿De quién hubiese sido la responsabilidad en ese caso? Mira, la responsabilidad, ya te contesto yo. Dime. Ya te contesto yo. Cuando tú viniste diciendo lo del tema de la responsabilidad, eso ya se habló con los técnicos y se tomó una decisión que fue la de, bueno, vamos a meterlo dentro del proyecto, que entendemos que va a ir rápido el proyecto y vamos a derribarlo cuanto antes. Y el problema fue que el contrato, la modificación del contrato se ha ido, o sea, la modificación del proyecto se ha ido retrasando y eso ha hecho que nosotros tomemos la decisión de que podamos encargar, una vez de que la propiedad, porque hasta que la propiedad no fuera nuestra, no podíamos derribarlo. Entonces, una vez que la propiedad ha sido nuestra, hemos encargado un proyecto de derribo y lo hemos derribado. Bueno, lo vamos a derribar. Hemos hecho la propiedad, teníamos que esperar a que fuera nuestra. No es así. Igualmente. No es cierto. Entonces, No es cierto. Eso es porque tú querías que fuera tuya. Pero tú podías haber instado a la propiedad a que lo derribe y si no, subsidiariamente derribarlo el ayuntamiento. Bueno, como se hace en otras ocasiones. nosotros hemos tomado la Sí, decisión. tú has tomado un camino. Claro. Pero no es el único. Pero bien, pero que eso fue una decisión en la que íbamos a esperar a que la propiedad fuera La nuestra. pregunta ha sido otra. Ha sido, ¿de quién era la El responsabilidad? proyecto, la responsabilidad, como todo municipal, como todo Zamudio. Casi. No. Alexander, no sé por dónde quieres ir. Lo que tienes que tener claro es que el proyecto de derribo está realizado y que se ha contratado ya el derribo de esa vivienda. Pues mira, lo que quiero ir es a lo siguiente. Lo que quiero es que antes que Dios nos coja confesados de que antes de que se haga eso que estás diciendo, no se caiga. Es decir, han pasado 5 años que podría haber pasado cualquier día. Y segundo, que por respeto, otra vez, por respeto, cuando se hacen las peticiones en el pleno, creo que son oficiales, ¿no? Las peticiones que se hacen en ruegos y preguntas son oficiales, ¿no? Entonces, como son oficiales, se responden, cosa que no se ha hecho. Cuando se pide información en un pleno, se da la información en un pleno, cosa que no se ha hecho. Tercero, cuando se pide por escrito y se implica a los servicios técnicos y jurídicos, se responde con informes técnicos y jurídicos, y por escrito, igual que se nos pide que hagamos nosotros. Entonces, todo esto no se ha hecho. Y como dices que no sabes por dónde voy, pues a dónde voy es a lo siguiente, que cuando se hacen las preguntas y cuando se hacen las solicitudes, se respondan adecuadamente como se deben hacer. Sí, entiendo. Pues yo lo que te puedo decir es que la semana pasada creo que hemos tenido una comisión en la que hay ruegos y preguntas y perfectamente se pueden tratar estos temas. Porque para eso ¿Haberlo traído? ¿Haberlo traído? Si tenías respuestas. Pero porque yo lo he preguntado no sé cuántas veces. Para eso Tú si tenías respuestas tenías para haberlo traído. pusimos ruegos y preguntas. No, pero es que ¿sabes? Es más sencillo que todo eso. Tú toda esa información que dices que tienes, del proyecto, de la compra del edificio... Pero que lo habéis tenido vosotros también. ¿Cómo que lo hemos? Los decretos tenéis vosotros, Alexander. Bueno, me lo has dado el lunes. Vale, no, pero igual ha habido otro decreto. Habré tenido que hacer más decretos para hacernos con aquella propiedad. ¿Por qué no metes en el punto del orden del día y dices adquisición del Baserri Videgane, no sé qué, no sé cuántos, y así podemos ver el expediente, sabemos lo que Es es una una donación, no, yo qué sé, o sea, Ha sido una adquisición. ha sido una donación o... Pues vale, pues está bien que lo sepas tú, pero nosotros no lo sabemos. O sea, es que... Bueno, una donación. Claro, es que una donación es que eres con una responsabilidad. transparente como vamos. Pero bueno, una donación de responsabilidad buena también ha sido. Claro. Eso no lo sabíamos aquí. Es una responsabilidad que si se os hubiera caído, no es lo mismo que sea titularidad privada a que sea titularidad del ayuntamiento. Es En que la esquina el donde ayuntamiento está, no pasan titularidad. miles de coches al día. Que no era titular del ayuntamiento. En cuanto el ayuntamiento ha sido titular, lo que ha encargado es el proyecto de derribo. Sigue teniendo responsabilidad aunque no sea titular. Y te podría decir varios ejemplos de edificios en ruinas que el ayuntamiento ha ejecutado subsidiariamente el derribo. Bien, pues nosotros tomamos la decisión porque vimos que, bueno, pues, ¿Algún motivo habrá? no hay ningún motivo, es que no hay más que pensar. O sea, Bueno, motivos. pues ya cuando no se informa, ya hay mal que Pero pensar. que no es no informar, Cuando porque al no final se da la información, lo primero que piensas es algo se quiere ocultar. es que no hay nada que ocultar, así Bueno, que podéis... pues eso te parece a ti. No sé, tenéis más... no, Pues, yo qué sé.